Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de matemática sobre el proyecto número 4 en este nuevo quimestre. Empezaríamos con la semana número 1, que va dirigido del 8 al 12 de febrero del presente año. El tema que se va a revisar, el tema que vamos a observar justamente, según las fichas del Ministerio de Educación, es la resolución de triángulos rectángulos. Recordando que tenemos varios tipos de triángulos. Triángulos por sus lados y triángulos por sus ángulos. En este caso vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos, lo cual al triángulo rectángulo lo vamos a reconocer, como su nombre lo dice rectángulo, es porque tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a observar justamente lo que nos dice acá. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones, al momento de hablar dimensiones estamos hablando sobre sus distancias, sobre su tamaño, ¿sí? Vamos a determinar sus distancias, sus dimensiones y sus ángulos, ¿sí? Porque con esto, con la forma de resolver los triángulos rectángulos, podemos determinar tanto el tamaño de sus lados o las dimensiones y también podemos determinar sus ángulos. Para hacer esto, se puede usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice en el cual el cuadrado de la medida de la hipotenusa, recordando que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, en este caso, este lado de acá, como podemos observar, tenemos dos lados, y este lado, el lado más largo, el más grande, hablamos de la hipotenusa. Entonces nos dice que el teorema de Pitágoras nos determina que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a ¿qué? A la suma de las medidas de los cuadrados de sus catetos. En este caso podemos observar acá. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo reconocemos un triángulo rectángulo? Como aquí claramente determina, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este de acá es 90 grados. Los otros pueden ser agudos, pero el triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos 90 grados. En este caso, este lado de acá. Entonces, como tenemos este lado de acá, sabemos que el lado opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Este lado es la hipotenusa o el lado más largo. Si sabemos que esta es la hipotenusa, a cada uno de los otros lados del triángulo, en este caso este de acá y este de acá, lo llamamos o lo vamos a reconocer como los catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Y el lado más largo es la hipotenusa. Como se puede encontrar y se puede determinar que el lado opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, es igual a la hipotenusa. Por lo cual, un triángulo rectángulo, por ejemplo, aquí tenemos el lado A, B y C, aquí le han puesto un nombre, le han puesto determinando con letras este lado, el cateto A, el cateto B, y la hipotenusa le han puesto C. Con el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Entonces, la suma de a al cuadrado, que dice lado a al cuadrado, cateto a al cuadrado, más b al cuadrado, más el otro cateto a al cuadrado, más b al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Sería el lado c al cuadrado, ¿sí? También nos dice la materia, en el cual el teorema de Pitágoras es una relación entre ¿qué? Entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es una relación. Porque nos dice que tenemos que tener la suma del un cateto más del otro cateto, nos va a dar la hipotenusa. Todos a cada uno respectivamente al cuadrado. Entonces, en un triángulo rectángulo se puede identificar diferentes elementos. Vamos a recordar, tenemos tres elementos. Los catetos, lados que forman el ángulo recto. Volvamos atrás. Podemos observar, aquí está el ángulo de 90 grados y los lados que forman el ángulo de 90 grados los llamamos catetos. ¿Qué más
tenemos, ¿qué elementos más tenemos en el triángulo rectángulo? Tenemos la hipotenusa. La hipotenusa dice es el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto, tal como les venía diciendo. Acá tenemos el ángulo de 90 grados y el lado opuesto siempre va a ser la hipotenusa. Y tenemos el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados que forman los dos catetos, este ángulo de aquí, ¿sí? Recordemos que los triángulos tienen lados, que son estos de acá, y ángulos, que aquí tenemos uno de 90, aquí tenemos otro ángulo y acá tenemos otro ángulo. Los triángulos están formados por tres ángulos y tres lados. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios resueltos. Vamos al primer ejemplo. Dice, observa cómo se comprueba sin dibujar. Como ustedes pueden decir aquí la palabra sin dibujar no es necesariamente de dibujar el triángulo porque calculando con los datos que nos dan en el ejemplo se puede realizar sin ningún problema el cálculo de cada uno de los lados del triángulo rectángulo. En este caso dice sin dibujar. Aquí nos damos los datos. Si un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5, respectivamente, es rectángulo o no. Dice, vamos a ver, si nos dan estos datos, que un triángulo tiene 3, 4 y 5, respectivamente, obviamente nos dice este es el lado más pequeño, este es el lado intermedio y este es un lado más grande. Vamos a ver y corroborar si la respuesta es correcta o la pregunta es correcta, si es rectángulo o no es rectángulo. Dice, para saber si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor, por lo cual sabemos que la hipotenusa del triángulo va a ser 5 centímetros. Se le ponemos como 5 centímetros, es el lado mayor, por lo cual es la hipotenusa. Y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comprobar. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Aquí nos da justamente la fórmula. Podemos observar, esta es la fórmula del triángulo, ¿sí? Del teorema de Pitágoras. C al cuadrado o hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Nos debería dar la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ver. Si la hipotenusa es el lado más grande, obviamente en los datos que nos decían teníamos 3, teníamos 4 y teníamos 5 centímetros. Entonces, el lado más grande por teoría, debe ser la hipotenusa, porque es el lado más grande. Entonces, ponemos 5 al cuadrado, ¿sí? Solo reemplazando en vez de la c, que es la hipotenusa, le ponemos el dato. 5 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al un cateto. ¿Y cómo sabemos que es el un cateto? Aquí está. No importa el orden, ¿sí? Porque igual son los dos catetos lo mismo. En este caso, son datos positivos, por lo cual no interfiere si le colocamos cualquiera de los lados de primero. Entonces, hemos colocado el cateto A diciendo que vale 4 centímetros, ¿sí? Lo que dice 4 al cuadrado, lo que está acá, y el otro cateto 3 centímetros, más 3 al cuadrado. Entonces, resolviendo 5 al cuadrado nos ha dado 25, 4 al cuadrado nos da 16 y 3 al cuadrado nos da 9. Como podemos observar, en un lado nos dio 25, obviamente, que es lo que vale la hipotenusa, y el otro lado debe salirnos igual para que se corrobore, ¿sí? Para corroborar la información y la igualdad que nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Quiere decir que el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho. Si el lado derecho, ¿sí? Nos da un valor, nos debe ser igual al otro valor. Entonces, en este caso, el un lado nos ha dado 25, que es el cateto al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, y el otro nos ha dado 16 más 9, 25, que es la suma de los catetos, por lo cual se cumple la igualdad y podemos corroborar que este ejercicio sí es un triángulo rectángulo. Si nosotros lo queremos graficar, obviamente lo podemos graficar. Vamos a colocarlo a algo como esto. Sabemos que siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Podemos colocarle cualquiera. Como podemos observar acá, tenemos un lado más grande que le he dibujado. Le pongo 4, este le pongo 3 y a este obviamente sería 5 centímetros. ¿Ok?
Eso sería lo que tenemos que observar en este ejercicio. Listo, chicos. Acá tenemos un segundo ejercicio resuelto, muy similar al que vimos anteriormente, en la que sin dibujar vamos a corroborar si es un triángulo rectángulo o no. Nos da aquí un dato, 6, 8 y 10 centímetros. Obviamente nos dice el ejercicio que la hipotenusa obviamente va a ser el de 10 centímetros porque es el lado más grande. Entonces, vamos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que tenemos la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Quiere decir que el lado izquierdo debe ser igual que el lado derecho, de una igualdad. Entonces, en este caso, hipotenusa al cuadrado, reemplazamos con el dato más grande, en este caso 10 centímetros. 10 al cuadrado va a ser igual ¿a qué? Al un cateto, 6 al cuadrado, más el otro cateto, 8 al cuadrado. 10 elevado al cuadrado nos da 10 por 10, nos da 100. 6 elevado al cuadrado nos da 6 por 6, 36. Y 8 elevado al cuadrado, 8 por 8, 64. 36 más 64 nos da 100. Quiere decir que, corroborando la información, es igualitaria, en la cual el un lado es igual al otro lado. Por lo cual, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual, ha sido igual en este caso, a la suma de los catetos al cuadrado. Y si queremos graficarlo, nosotros podemos graficarlo. Aquí tenemos otro modelo, ¿sí? Lo importante, tener el ángulo de 90 grados. En este caso, al un cateto le vamos a poner 6, por ejemplo, a este, y le podemos colocar 8 a este. Por lo cual, la hipotenusa, que es esta de acá, hipotenusa sería 10 centímetros. ¿Sí? Y tenemos otro ejercicio resuelto. Listo, chicos. Eso sería lo que debemos realizar. En este caso, tenemos unos ejercicios de tarea para que se pueda practicar sin ningún problema. Entonces, podemos observar que tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, resuelva los siguientes ejercicios. Un ejercicio, el primer ejercicio. ¿Cuál es la medida del cateto 2 del triángulo rectángulo? Podemos observar, tenemos aquí un triángulo rectángulo, sabiendo por qué es rectángulo, porque tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos un cateto, el cateto B, 6 metros. Tenemos del otro lado 10 metros, pero como sabemos que lo opuesto al ángulo de 90 grados, esta se debería llamar la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos falta? El lado A. Por lo cual, con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula de los catetos, o la formulación de lo que es el teorema de Pitágoras, lo podemos resolver. Recordando que tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Entonces, si este lado no lo conozco, lo reemplazo. ¿Sí? Reemplazo, lo paso de un lado al otro lado de la igualdad para formular lo que quiero buscar. En este caso, tengo el dato de B, ok, tengo el dato de la hipotenusa también, lo que no tengo es el dato A. Entonces, este dato que tengo de B lo paso al otro lado de la ecuación con el signo cambiado. Recordando que siempre que cambiamos de un lado a otro cualquier dato en una ecuación, lo tenemos que cambiar su símbolo. En este caso, como es signo positivo, lo pasaríamos al otro lado con signo negativo. Nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto b al cuadrado nos daría el cateto a al cuadrado. Reemplazamos datos y los resolvemos. Tenemos un segundo ejercicio en la cual nos determina que calcular cuánto mide la hipotenusa de un triángulo cuyo cateto 1 mide 36 centímetros y cuyo cateto 2 mide 48 centímetros. Graficaremos el triángulo. Sabemos que nos dice la hipotenusa, ya nos determina cuánto valdrá la hipotenusa. Sabemos que el un cateto mide 36 y el otro cateto mide 48 centímetros. Calcularemos la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Vamos a un ejercicio número 3. ¿Cuál es la medida de la altura del triángulo equilátero?
¿sí? Este es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Recordando la clasificación de los triángulos, ahora se clasificaría por sus lados. El triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales. Entonces, si tiene sus tres lados iguales, podemos observar que este cateto vale 5, este vale 5 y este cateto vale 5. Pero dice, calcular la altura. Lo que no sabemos es esto de aquí. Para calcular este lado es muy fácil. ¿Cómo lo podemos hacer? Tendríamos que calcular uno de esos triángulos. ¿Sí? Podemos calcular este triángulo de acá. Entonces, ¿cómo se convertiría este triángulo? Voy a rayarlo un poco. Tendríamos esto y tendríamos esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mediría de aquí a acá? Sería la mitad. La altura divide el triángulo en dos partes iguales, por lo cual la mitad de 5 sería este cateto. Este lado de acá, sabemos que aquí tenemos un ángulo de 90 grados y el lado opuesto sería la hipotenusa. Este lado sería la hipotenusa. Lo que no conocemos es este cateto. Y tendríamos en este caso, recordando, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Si a este lado, que no conocemos, ¿sí? Este lado, este cateto, no lo conocemos, lo podemos nombrar como cualquiera. Podemos nombrarle como A, que es el dato de la ecuación en la cual, como tenemos los otros datos, el dato B sería la mitad del un cateto, que sería la mitad de 5. La hipotenusa sería el dato que tenemos de 5 metros. Y lo que no reconoceríamos es el A. Para sacarlo, reemplazaríamos, pasaríamos de un lado al otro los valores que tenemos en la ecuación para dejar el valor o la variable que no tenemos en la ecuación. Nos quedaría hipotenusa al cuadrado menos, obviamente, el cateto B es positivo, pasa al otro lado como negativo. B al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado. Colocaríamos y sacaríamos el valor de la altura. Recordando que si tenemos un cuadrado, para saber cuánto vale solo el cateto, porque no me serviría que estuviese al cuadrado, porque necesito saber el dato sin que esté al cuadrado, recordando que si tenemos una opción de cuadrado, este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Tendríamos la raíz cuadrada del hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado sería igual al lado A. Listo, chicos. Eso sería todo lo que tenemos que ver. Y adicional tenemos unas dos preguntitas de reflexión que se debería colocar en el cuaderno. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? ¿Sí? Vamos a ver, que es una de las partes importantes. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo se debe conocer para poderlo resolver? Y una segunda pregunta, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Listo, chicos, eso ha sido todo. Les agradezco. Muchísimas gracias.